En los últimos años se ha puesto bastante de moda que las iglesias en todos los Estados Unidos adopten algo conocido como el movimiento del buscador sensible. Si bien hay una serie de componentes en este movimiento, su propósito y objetivo principal para ellos es atraer a aquellos que no asisten a la iglesia, que son llamados los buscadores a la iglesia. Y para lograr esto, las congregaciones han hecho todo lo posible para crear una atmósfera en la que las iglesias sean amistosas, acogedoras e invitantes. Y hacen esto porque encima de todo quieren que vengan a los servicios a su iglesia, que la gente se sienta muy cómoda, por lo que rara vez hablan de estos temas como a estos buscadores no les tocarían temas que serían incómodos para ellos, como predicar acerca del pecado personal, el juicio, el infierno, la ira de Dios, las necesidades de arrepentimiento y verdades bíblicas similares y desagradables que son realmente esenciales. Una persona que habla sobre el movimiento sensible describió a estas iglesias que lo adoptan como gente que busca en que sus servicios no lo hagan salvos, sino haciéndolos más bien atractivos, sino amenazantes, entretenidos y relevantes para las necesidades percibidas del momento. Es un enfoque de una iglesia impulsada para un consumidor que emplea estrategias de mercadeo inteligentes y predican un evangelio modificado y atractivo. Ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos llegado al argumento más fuerte en contra del movimiento del buscador sensible que está en todas las Escrituras. La razón más importante es porque ninguna iglesia debería de adoptar este enfoque del ministerio, porque hoy vamos a ver cómo Jesús manejó el servicio de la sinagoga en Nazaret, que cuando se dio cuenta era todo menos buscar algo sensible. Realmente esto fue completamente opuesto al movimiento que yo les explico, porque ellos hablaban pero era algo que era fuerte, era claro, y realmente hacía algo, era audaz, confrontativo, denunciatorio y exasperante para muchos. Y lejos de predicar un evangelio modificado y atractivo, cuando Jesús terminó de hablarle a la gente que estaba tan desconcertada y enfurecida por lo que él dijo, querían matarlo. Y lo habrían matado, excepto que Dios no lo permitiría porque eso sucediera en ese momento, porque ese no era el momento señalado para que Jesús muriera. Entonces, ¿qué sucedió en Nazaret en el servicio de la sinagoga de ese día que hizo que la gente de ese pueblo se enojara tanto contra Jesús? Bueno, esto es lo que nos dice Lucas acerca del evento en Lucas 14, del 4 al 14. Y Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia de él se difundió por toda la región circundante y comenzó a enseñar en sus sinagogas y fue alabado por todos. Y vino a Nazaret donde se había criado, y como era costumbre, entró a la sinagoga el sábado, se levantó a leer y fue entregado el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló en el lugar en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar el evangelio a los hombres y me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y para liberar a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerró el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido en esta escritura delante de ustedes. Y todos los que hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios, decían: ¿no es este el hijo de José? Y sin duda alguna me citaréis como en el proverbio: y todo lo que oímos que se hizo en Capernaum, hacerlo también aquí en nuestra ciudad. Pero como yo les digo que la verdad es de que había muchas vidas en Israel en esos días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando vino un gran hambre a toda la tierra, y sin embargo Elías no fue enviado a ninguno de ellos, sino más bien a Sarepta en la tierra de Sidón, y a una mujer que era viuda, y había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos se limpió, sino solamente Naamán el sirio. Y todo el pueblo en la sinagoga se llenó de ira al oír estas cosas, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre la cual había edificado su ciudad, para arrojarlo por el precipicio. Mas pasando por en medio de ellos se fue.
Ahora, en estos versículos, Lucas nos introduce al ministerio bíblico de Jesús. Sin embargo, lo que Lucas no nos dice es que entre los versículos 13 y 14 de este capítulo 4 de su narración evangélica, hubo un intervalo de aproximadamente un año entre el momento en que Jesús fue bautizado y el comienzo de su ministerio en la región de Galilea. Es decir, Jesús ya había comenzado su ministerio público alrededor de un año antes de venir a Galilea para hablar ahí con ellos. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, sabemos esto porque mientras Mateo, Marcos y Lucas no nos dicen nada acerca de este periodo del tiempo, el Evangelio de Juan revela que justo después de su tentación en el desierto durante 40 días, Jesús regresó al área de Judea donde Juan estaba bautizando y fue allí donde él comenzó a ganar seguidores en sus primeros discípulos, los cuales serían Pedro y Juan, Andrés, Felipe y Natanael. Luego él salió de Judea para viajar al norte de Galilea, donde asistió a una boda en el pueblo de Caná e hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. Y al concluir esa boda, Jesús viajó con su madre, su hermano y sus nuevos discípulos a la ciudad de Capernaum, en Galilea, donde permaneció ahí unos días, donde él salió y después estuvo por ahí unos días. Después, dejando Capernaum, Jesús viajó hacia Judea, la ciudad de Jerusalén, donde llevó a cabo el ministerio durante el próximo año, en el cual el apóstol Juan nos dice que implicó limpiar el templo de la corrupción, celebrar la fiesta de Pascua, reunirse con Nicodemo, bautizar a la gente junto a sus discípulos. Luego viajó a través de Samaria en su camino hacia el norte de Galilea, donde tuvo su ahora famoso encuentro con la mujer en el pozo y finalmente llegó a Galilea. Ahora, todo el ministerio de Jesús de este año, mientras estuvo en Judea, estaba cubierto en gran detalle en Juan 1 al 4. Así que habiendo pasado todo ese tiempo en Judea, cuando Jesús llegó a Galilea, era bastante conocido porque muchos de los galileos habían estado en Jerusalén cuando Jesús llegó allí durante la fiesta de la Pascua y observaron sus milagros y escucharon su enseñanza, por lo que ellos estaban muy emocionados de tenerlo ahora en Galilea. Y esto es lo que Juan nos dice acerca de la llegada de Cristo a Galilea en Juan 1:45. Y cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que hacía en Jerusalén en la fiesta, porque ellos mismos también fueron a la fiesta. Y es aquí, inmediatamente después de su llegada a Galilea, después de un año de su ministerio en Judea, es cuando usted ve, él había pasado un año desde entonces, que Lucas retoma la historia en el capítulo 4, haciéndolo de aquí, en el versículo 14 y 15. Y Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia de él se difundió por toda la región circundante, y comenzó a enseñar en las sinagogas y fue alabado por todos. Ahora, con estas palabras, Lucas comienza a hablarnos del ministerio de Cristo en Galilea y nos seguirá hablando de su ministerio en Galilea hasta el capítulo 9. Realmente en los siguientes capítulos, cerrando en el capítulo 9, verso 50, donde se cubrirá en el próximo año y medio de la vida de nuestro Señor. Y Lucas nos dice que durante ese tiempo Jesús ministró el poder del Espíritu, lo que significa que fue fortalecido por el Espíritu Santo en lugar de sus propios poderes divinos. ¿Y qué hizo él durante ese tiempo? Bueno, lo vemos en el versículo 15, que él empezó a enseñar en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Y ahora hay aquí más de lo que parece inicialmente, y de acuerdo a un historiador judío, Josefo, en Galilea tenía 240 ciudades y pueblos. Y lo que más probable es que cada uno de ellos tuviera una sinagoga, porque el único requisito
¿Y por qué digo eso? Porque ese era el requisito mínimo para comenzar una sinagoga, era que tenías que tener al menos 10 hombres judíos. Y sigue siendo una verdad ahora. Si hay 10 hombres judíos en una ciudad, usted puede crear una sinagoga. De hecho, eso no es algo muy complicado, donde hay gente judía. Digamos que cualquiera de estas locaciones o pueblos tendría que tener una sinagoga. Podemos asumir que en los lugares que eran más grandes había más de una sinagoga, así que Jesús se mantuvo bastante ocupado durante ese tiempo, porque durante el próximo año y medio viajó por todo Galilea enseñando en las numerosas sinagogas. Y la reacción a su enseñanza hasta este punto fue bastante positiva, porque Lucas nos dice al final del versículo 15 que Jesús fue alabado por todos. Pero escuche con mucha atención, porque a la luz de que Jesús fue alabado por la gente de Galilea cuando visitó sus sinagogas, parece realmente sorprendente que Lucas no nos cuente sobre ninguna de estas historias de éxito, sino que opte por presentarnos el ministerio de Jesús en Galilea, contándonos cómo no fue rechazado por la gente de Nazaret cuando enseñaba en su sinagoga. Entonces, ¿por qué Lucas hace esto? ¿Por qué elige la ocasión del regreso de Cristo a la casa de su infancia en Nazaret, donde las cosas se pusieron bastante mal, y cuando podría habernos hablado de cualquier cantidad de ministerios en estas sinagogas en Galilea? Bueno, hay dos razones. Una de ellas es porque Lucas quiere que entendamos que de regreso a su ciudad natal de Nazaret, Jesús dejó muy claro que Él era el Mesías y les dijo que su misión como Mesías, y les explicó cuál era su ministerio, y usted lo va a ver conforme sigamos avanzando. Y Lucas quiere que todos los lectores entiendan esto, ya que está hablando de la narración del Evangelio y la vida de Jesús, y que Jesús es exactamente quien dijo que era. Y esa es la primera de las razones por la cual Él empieza con este evento. Quiere que sea muy claro que entendamos quién es Jesús. Y en segundo lugar, Lucas nos está preparando para lo que esperaba a Jesús en su ministerio, es decir, el rechazo, y que entendamos por qué fue rechazado, y este pasaje lo revela. Es sumamente importante para nosotros saberlo, porque la gente continúa rechazando a Jesús hoy por las mismas razones por las que lo rechazaron en Nazaret en esos días. Entonces, lo que vamos a descubrir en nuestro estudio es que como lo dijo el maestro de la Biblia, una revelación espiritual, a medida que aprendemos por qué el Señor, a quien amamos tanto, es tan odiado y despreciado por otros. Ahora, la forma en que Lucas desarrolla este incidente que se dio al lugar fue en una sinagoga de Nazaret, y lo divide entre 3 secciones, siendo la primera de ellas es la lectura de Cristo de las Escrituras en la sinagoga, empezando en el versículo 16 al 19. Y vino a Nazaret, donde él se había criado, y como era costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Ahora, Lucas comienza diciéndonos que en algún momento durante su tiempo en Galilea, Jesús llegó al pueblo de Nazaret, donde él se había criado. Como recordará, aunque Jesús nació en Belén, más tarde haría de la ciudad de Galilea de Capernaum su cuartel, su lugar general, y fue en Nazaret donde realmente él se crió, porque José y María eran de esa ciudad. Y aunque Nazaret es una ciudad muy conocida hoy en día en Israel, en los tiempos bíblicos era un pueblo oscuro e insignificante. De hecho, Nazaret ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento o en los escritos rabínicos judíos conocidos como Talmud, o en los escritos del historiador judío Josefo. No es de extrañarnos que cuando Felipe le dijo a Natanael, cuando le comenta que dice, hemos encontrado al Mesías, él es Jesús de Nazaret, y él le dijo, Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Era un pueblecito tan insignificante que para Natanael no se podía imaginar que el Mesías
vendría de ahí. Pero él vino de allí y ahora Lucas nos dice que habiendo crecido en Nazaret, estando fuera durante algunos años, había regresado después y había traído algo como un estatus de celebridad debido a todos los milagros que había hecho en la región de Judea y recientemente en las otras ciudades de Galilea. Así que volviendo de nuevo a Nazaret, leemos que hizo algo que hacía todos los sábados, es decir, los sábados como costumbre, era entrar y ir a la sinagoga. Ahora, déjeme que le explique algo, qué es una sinagoga, porque de momento lo pienso que no todo el mundo puede entender qué es una sinagoga. Frecuentemente leemos de ellas y quiero que usted entienda lo que es una sinagoga. Primero que nada, no es lo mismo que un templo como el que había en Jerusalén, pero interesantemente las sinagogas de hoy en día se llaman templos, pero no son templos, no eran templos para nada, porque un templo en Jerusalén era uno de su propia, era único, era un lugar, era el único lugar en la tierra donde la gente judía tenía que ir y ahí tenían que hacer sus sacrificios en el templo para celebrar las diversas fiestas y ceremonias prescritas de la ley de Moisés. Pero en el año 586 a.C., los babilonios, bajo el mando del rey Nab, destruyeron el templo de Jerusalén, enviando al pueblo judío al exilio. Entonces, ¿qué iba a hacer la gente ahora que su templo ya no existía? Bueno, ¿qué hicieron? Comenzaron a reunirse en pequeños grupos donde quiera que vivieran para ser instruidos en la palabra de Dios. Y estas reuniones de pequeños grupos finalmente se desarrollaron y se convirtieron yo creo que sería el equivalente a reuniones de cristianos ahora. Y es por eso que leemos nosotros en el Nuevo Testamento, así como en el libro de Hechos, acerca de varias sinagogas que se habrían visitadas por Jesús o por el apóstol Pablo. Pero por favor comprenda esto, no se mencionan las sinagogas en el Antiguo Testamento simplemente porque no existían en ese momento. Ahora, el hecho de que era costumbre de Cristo asistir a los servicios de la sinagoga todos los sábados, donde quisiera que él estuviera, es una verdad muy importante para que meditemos y no debería de pasarse por alto rápidamente, porque nos habla en voz alta de la importancia de asistir a la iglesia todos los domingos. Así que el doctor Harry Ironside, el pastor de Moody Church, desde hace mucho tiempo dijo que esto acerca de Jesús, que siempre estaba en una sinagoga el sábado, y dijo, el Señor Jesús creció en la ciudad de Nazaret. Cuando él moraba allí, cuando era joven, tenía la costumbre de asistir a los servicios en el lugar donde se leía y se explicaba la palabra de Dios y donde la gente se reunía a orar. Me imagino que debe de haber muchas cosas sobre el servicio de la sinagoga que a menudo ofendieron su espíritu. Muchos de los que participaban deben haber entendido muy mal el verdadero significado de la palabra de Dios, pero para él la sinagoga representaba la autoridad de Dios en esa ciudad, así que era su costumbre de ir allí de sábado a sábado. Bueno, yo creo que algunas personas cristianas necesitan que sus conciencias se ejerciten más de lo que ya lo han hecho para poder entender y reunirse como el pueblo de Dios, donde se aprecia la palabra de Dios, donde se reúnen para cantar sus alabanzas y orar. Un hombre un día me dijo, si yo pudiera encontrar la iglesia perfecta, yo asistiría allí. Mi querido amigo, no lo hagas. Si tú encuentras una iglesia perfecta, no te unas a ella, porque si tú lo hicieras, sería imperfecta en ese momento en que tú te unes. No hay tal cosa como una iglesia perfecta, pero podemos agradecer a Dios por los lugares donde la gente se reúne para escuchar la palabra de Dios y unirnos en alabanza y oración. Necesitamos recordar las palabras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a los otros. Necesitamos hacer esto más mientras los días difíciles se acercan. Y así, habiendo venido a Nazaret, Jesús entró a la sinagoga el sábado, como siempre lo hacía, y luego Lucas nos dice que se puso de pie para leer. Es decir, él se puso de pie mientras leía las escrituras del Antiguo Testamento.
Ahora, ¿por qué hizo esto? R.C. Sproul, en su comentario sobre Lucas, explica por qué Jesús por qué leyó las escrituras en las sinagogas ese día. Él dijo: Él apareció aquí como invitado, como un rabino visitante, y era costumbre en las sinagogas permitir que un rabino visitante diera la meditación o a la exposición de la palabra de Dios a través del sermón. Primero, Jesús se puso de pie para leer el texto del día. Cada semana en la sinagoga la costumbre era leer una porción de la Torah o la ley y luego otra lectura de los profetas. Así que después de habernos dicho que Jesús se puso de pie para leer las escrituras, Lucas procede a decirnos de qué libro de profetas leyó ese día. Y vemos y le fue entregado el libro del profeta Isaías, y él abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito. Habiéndose puesto de pie, preparándose para leer las escrituras, uno de los oficiales de la sinagoga a cargo de los rollos bíblicos le entregó a Jesús un rollo desenrollado del profeta Isaías, y él procedió a abrir en el lugar específico que quería leer. Y Lucas nos dice que en esa porción de Isaías era la siguiente, el versículo 18 y 19. Esto es lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Ahora, estas palabras vienen de Isaías 61, del 1 al 2. Y muy claramente, sin pregunta alguna, están hablando sobre el Mesías y lo que lo definiría cuando Él llegara. Así que exactamente así es como los rabinos interpretaron este pasaje. Y es así como todas las personas que escuchaban a Jesús ese día entendieron este pasaje también. Entonces, ellos lo entendían claramente, no era algo que podían debatir. Todo el mundo lo sabía lo que quería decir. Entonces, cuando él leyó esas palabras, supieron que estaba leyendo sobre el ministerio del Mesías a los pecadores necesitados, usando el lenguaje de las metáforas para describirlos. Y hay 4 palabras que usó para describir a aquellos quienes fueron ungidos para el ministerio. El número 1, él debía predicar el evangelio a los pobres. Y aunque esta palabra puede referirse en aquellos que son económicamente pobres, la forma en la que la usa aquí revela que se refiere a aquellos que son espiritualmente pobres, es decir, aquellos que están moralmente en bancarrota porque carecen de justicia. Eso es precisamente el punto de Isaías 64:6, donde leemos: toda su justicia es como un trapo de inmundicia. Incluso las cosas que pensamos que son justas acerca de nosotros no lo son, porque a la luz de la santidad pura de Dios son tan sucias como los trapos de inmundicia. Nuestras motivaciones del corazón, todo lo que nosotros pensamos que son buenas, son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. En su sermón del monte, Jesús habló de aquellos que eran espiritualmente pobres y reconoció que estaban moralmente en la indigencia. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque le dijo: los que son pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verás, solo aquellos que saben que están espiritualmente y moralmente indigentes son los que ven su necesidad de Cristo y de la salvación. Porque nadie entra al reino de Dios orgulloso y complacido consigo mismo. Si vienes a Cristo para la salvación, vienes quebrantándote por tu pecado y humillado y avergonzado ante un Dios santo. El reino de Dios pertenece solo a aquellos que saben que no tienen justicia que los encomiende ante Dios. La segunda palabra que describe a aquellos quienes el Mesías fue ungidos para ministrar es a los cautivos. El texto dice: me han enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Quiere decir que los que son prisioneros a su propio pecado, los que están esclavos a Satanás, eso incluye a todas las personas que, como él ya lo había dicho, que están amarradas por el pecado. Y la pregunta es:
es si usted es un esclavo del pecado. Ahora, no, la pregunta es ¿a cuál pecado es usted esclavo? ¿Es la sensualidad, al miedo, a la ansiedad, al odio a otros, lo que sea? Si usted no conoce a Jesús, entonces usted estará atado a su propio pecado. Pero Él lo puede liberar, como lo ha hecho, como ese gran himno que dice, y cómo puede ser que Él puede romper el pecado y Él puede liberar al cautivo y su sangre puede limpiar hasta el más inmundo. Su sangre me sirvió. Y así la sangre de Él lo limpiará cuando usted cree en Él en salvación, porque Él le da la libertad. Y eso lo hará, lo libera del pecado, le da a usted la libertad que por medio de su muerte en la cruz le canceló la deuda moral que tenía con Dios. La tercera palabra que describe a las personas a las que Jesús vino a ministrar es el ciego. Y lo que quiere decir como ciego no es realmente una persona que físicamente está ciega. El ciego es una persona que no quiere ver espiritualmente, que camina en la oscuridad, es incapaz de ver la verdad acerca de Cristo. Todos los hombres y mujeres nacen en este mundo espiritualmente ciegos. Es uno de los resultados de la caída del hombre, pero además de nuestra ceguera natural a causa de la caída, las Escrituras enseñan que Satanás juega un papel en nuestra ceguera, como lo leemos en el 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que hay mucha gente que aunque usted le quiera explicar, ellos no pueden entenderlo porque el enemigo los ha hecho ciegos a la palabra del Señor y al entendimiento. Todos estamos ciegos hasta que Cristo abre nuestros ojos en la salvación y ahora vemos y entendemos las verdades que nunca antes vimos ni entendimos. Y la cuarta y última palabra que describe a aquellos quienes a Jesús vino a ministrar es la palabra oprimidos. Dijo que vino a poner en libertad a los oprimidos. Y por oprimidos se refiere a aquellos que están aplastados, agobiados, abrumados por las circunstancias difíciles de la vida, especialmente aquellos que están agobiados por su pecado y su culpa y por la incapacidad de ser obedientes a Dios. Él estaba hablando de estas personas que dijo Jesús en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para nuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Estas personas están oprimidas y cansadas de todos los requisitos legalísticos que se les imponían todos sus líderes religiosos. Y esto es lo que dice él, esto es lo que la gente que le decía, tienes que hacer tal cosa para llegar al paraíso. Y Cristo les promete que si vienen a Él encontrarán un descanso para sus almas, porque usted mismo le pasará, porque usted encontrará que Él, cuando usted descansa en Él, Él le dará paz y su pecado ha sido removido y Él le da la paz. Entonces, tan alejado está como el este, como el oeste, el Señor le va a quitar su pecado. Y entonces estas eran las personas a que el Mesías venía a ministrar, aquellos que estaban moralmente en bancarrota, los que estaban en la esclavitud de su pecado y de Satanás, aquellos que fueron espiritualmente incapaces de saber la verdad y aquellos que fueron oprimidos por las circunstancias dolorosas de la vida y crueles religiosos. Y Él vino aquí. Ha venido a proclamarles el año favorable del Señor. Es otra forma de decir que había venido a proclamar que había llegado el día de la salvación y que ahora era el tiempo para que ellos fueran salvados por el Mesías y que ahora era el tiempo aceptable para que fueran librados de la pobreza moral, de su servidumbre, su ceguera y su opresión. Dijo, hoy es el día. Ahora, esta fue la lectura de la escritura que Jesús dio ese día en la sinagoga de Nazaret, pero como le mencioné anteriormente, lo que siempre seguía la lectura de los profetas en un servicio de la sinagoga era un sermón.
para que sepa. Muchos hombres podían leer las escrituras, pero después venía una explicación del significado de lo que acababan de leer, una exposición de las palabras. Y eso es exactamente lo que Lucas procede a decirnos mientras pasa la primera sección de este incidente en Nazaret, y él está hablando de la primera sección a la segunda, nos está diciendo que dice que Cristo está leyendo las escrituras de la sinagoga, y la segunda sección de este capítulo dice que Cristo está dando un sermón basado en lo que ha leído, y cerró el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Habiendo leído Isaías 61, Jesús cerró el rollo del libro, se lo devolvió al ayudante que estaba a cargo de los rollos y luego se sentó. Y ahora, la razón por la que Jesús se sentó no fue porque terminó de leer y regresó a su asiento en la sinagoga y no tenía nada más que decir, no. La razón por la que Jesús se sentó es porque eso es lo que hacía un rabino en esos días cuando estaba a punto de enseñar. Ahora, en nuestros días, cuando alguien está enseñando, la gente realmente se levanta y está enfrente de todos. Pero en ese entonces, el rabino se sentaba en una silla o en un banco, mientras el resto de la gente de la sinagoga se sentaba en el suelo dispuestos a escucharlo. Según a R.C. Sproul, aquí es donde viene la expresión sentarse a los pies del gran maestro. Entonces, que Jesús se sentara era señal de que estaba a punto de predicar un sermón basado en lo que acababa de leerles del libro de Isaías 61. Y fue un momento increíblemente dramático porque Lucas dice lo siguiente: los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Es decir, toda la gente estaba muy atenta, todos estaban alerta, preguntándose qué estaba a punto de decir. Verá, Jesús fue un héroe local, habiendo crecido con toda esta gente, solo para regresar a casa ahora como un rabino muy conocido de todo Israel, un hacedor de milagros, un maestro de multitudes. Los ojos de la gente estaban fijos en él y sus oídos estaban listos para escuchar todo lo que tenía que decir en su sermón. Y luego Jesús habló, y escuchen, este sermón tenía que ser el sermón más corto que jamás había escuchado. Quizás es el sermón más breve de cualquier grupo de personas alguna vez escucharon. El versículo 21 dice lo siguiente: hoy se ha cumplido esa escritura en la presencia de ustedes. Esa es la única línea de su sermón. No hay nada más en este sermón. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gracias por venir. Se pueden marchar. Es decir, eso es todo lo que él dijo. Él les está diciendo, él es el Mesías. No hay nada más que decir. Él es el cumplimiento de las palabras mesiánicas proféticas de Isaías. Y les está diciendo, durante siglos han estado leyendo profecías sobre la venida del Mesías de las Escrituras, y ahora les digo que el Mesías ha llegado y él está enfrente de ustedes, y ese soy yo. Ahora, usted ha estado leyendo de que algún día se van a cumplir estas escrituras, y yo le estoy diciendo, hoy este día se ha cumplido esa profecía. Y sin duda alguna la congregación se debió haber quedado atónita. Este Jesús, a quien conocían desde que era un muchacho, estaba afirmando ser el Mesías. Entonces, ¿cómo reaccionaron ante una declaración tan increíble de Jesús? Bueno, eso es lo que Lucas procede a decirnos cuando nos revela la tercera sección de este episodio en Nazaret. Y nos dice, la reacción del pueblo a la declaración de Cristo era de que él era más que el Mesías. Y ellos decían, se maravillaban de las palabras llenas de gracias que salían de sus labios y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora, inicialmente la reacción de la gente fue positiva. Lucas dice que hablaron bien de él, incluso admirando lo que dijo acerca de la gracia al ministrar a los pecadores pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Pero aunque estaban impresionados con lo que él tenía que decir, no podían entender el hecho de que él era el hijo de José. Este no es el hijo del carpintero, no es este el niño simpático que todos vimos crecer en nuestro pueblo. ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el que ha sido ungido para predicar y traer salvación a los pecadores pobres, cautivos, ciegos y oprimidos? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, independientemente de lo que él afirmara, estaban totalmente escépticos de que él fuera el Mesías.
porque él era uno de ellos. Solo un chico del vecindario local, nada especial, ciertamente no el Mesías. Solo hay una forma en la que él podía probarles que él era el Mesías. Y Jesús, sabiendo exactamente lo que estaban pensando, porque estaba muy familiarizado con la gente de ese pueblo, les dijo en el versículo 23, él sabía lo que decían, les dijo, y sin duda me citaréis este proverbio: médico, sánate a ti mismo. Todo lo que oímos que se hizo en Capernaum, hazlo también aquí en tu ciudad natal. Sabiendo que la gente quería de él un milagro para probar que él era el Mesías, Jesús citó un dicho proverbial con el que todos estaban familiarizados: médico, sánate a ti mismo, que significa: hemos oído lo que hiciste, este tipo de curaciones milagrosas en la ciudad de Capernaum, así que veamos todos cómo sanas a quien está aquí en tu ciudad natal, entonces podríamos creer que eres el Mesías. Ahora, amigos, permítanme detenerme aquí. Quiero decirle que no habría cantidad de milagros que los hubieran convencido de que Jesús era el Mesías, porque los milagros nunca persuadieron a un corazón endurecido a creer. Verás, si todo lo que una persona tuviera que ver es uno de estos milagros de Cristo, entonces casi todos en Israel en ese momento se habrían convertido, ya que sus milagros fueron vistos por miles de personas, o al menos la mayoría de ellos, porque fueron miles y miles de milagros, pero no. Nosotros vemos en Juan 12:37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, ellos no creían en él. Entonces, incluso si Jesús hubiera hecho un milagro ante la gente de Nazaret, como lo había hecho en Capernaum y en toda Galilea, aún no habrían creído en él. Y la razón por la que sabemos esto es porque mire con atención cuando identificó a las personas que vino a salvar, aquellos que estaban moralmente indigentes, prisioneros de sus propios pecados, ciegos de la verdad y agobiados por las reglas religiosas opresivas. Nunca vieron que eso le aplicaría a ellos. Y lo que eso nos dice es que eran farisíacos, satisfechos con su religión y forma de vida, de modo que no vinieron a Jesús, que estaba hablando acerca de ellos. Ellos eran los pecadores pobres, cautivos, ciegos y oprimidos, los cuales necesitaban salvación. Ellos nunca lo hubieran visto, y la prueba de esto era la condición endurecida de los corazones de ellos, como lo dijo el maestro de la Biblia. En lugar de reconocer su pobreza espiritual, esclavitud pecaminosa, ceguera, opresión y necesidad de un Salvador, cuestionaron si él era realmente el Mesías. Es decir, en lugar de verse a sí mismos como pecadores que necesitaban salvación en Cristo, el único pensamiento que les vino a la mente fue: ¿cómo puede ser el Mesías este chico de la ciudad natal? Pero en lugar de mostrarles un milagro, de que de todos modos no les hubiera hecho creer en él, Jesús continuó diciendo en el versículo 24: de cierto os digo que ningún profeta es bienvenido en su ciudad natal. Jesús reconoció el hecho de que la gente de Nazaret le costaba creer que él era el Mesías, porque no lo veían como alguien especial. Y es por eso que les dijo lo que ahora es un proverbio muy conocido: ningún profeta es bienvenido en su tierra natal. Aunque alguien puede ser honrado y reconocido como grande por los extraños, aun quienes lo conocen mejor a menudo no lo honran ni reconocen qué grande pudo haber sido. Otra forma de decir esto es que las personas a menudo ven a los extraños como grandes, pero no ven la grandeza de los que están cerca de ellos. Ahora observen lo que hace Jesús, habiéndoles dicho que un profeta no tiene honor entre sus allegados, aquellos que conocieron mejor. Jesús ilustra esta verdad al recordarle a la gente de Nazaret acerca de dos profetas judías del Antiguo Testamento que ministraron a los gentiles fuera de Israel y fueron recibidos por los gentiles. Y a ellos les dieron honor en ese tiempo. En el versículo 25 al 27, pero cierto os digo que muchas viudas que había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando vino una gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo Elías no fue enviado a ninguno de ellos,
sino más bien a Sarepta, en la tierra de Sidón, una mujer que era viuda. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos se limpió, sino solo Naamán el sirio. El primer profeta no fue honrado por su propio pueblo, fue Elías. Él no fue, le dieron honra los judíos. El ejemplo que nos da es que mientras había muchas viudas en Israel en los días de Elías, Dios lo envió a ministrar a una mujer gentil que vivía fuera de Israel. Y esto fue durante la época de la gran apostasía nacional bajo el reinado del rey Acab y su malvada esposa Jezabel. Cuando el pueblo judío adoptó la adoración a Baal encima de la adoración al Señor, y como resultado de su apostasía, Dios juzgó a Israel enviando una gran hambruna a la tierra, y durante este tiempo de hambruna en Israel, en lugar de mandar a Elías para proveer a las muchas viudas judías que vivían en Israel, el Señor lo envió a Elías a cuidar no simplemente de una viuda gentil, sino una viuda gentil que vivía en Sidón, el hogar de esa mala mujer, Jezabel, que sería el Líbano ahora. El punto es de que en lugar de que el pueblo judío honrara a Elías dándole la bienvenida a su ministerio, no lo tenían en alta estima, por lo que Dios envió a una viuda gentil para que estaba fuera de Israel, para que lo recibiera y le diera honra. El segundo profeta que mencionó Jesús no fue honrado por su propio pueblo, fue Eliseo, el sucesor de Elías. Y para ilustrar su punto de un profeta no es honrado en su propia tierra de origen, Jesús le recordó a la gente de Nazaret el tiempo en el que Eliseo fue a sanar a un leproso llamado Naamán. Y el Señor hizo eso a pesar de que había muchos leprosos en Israel en ese momento. Pero en lugar de sanar a todos esos leprosos judíos, el Señor eligió sanar. Él decidió sanar a un comandante gentil que era enemigo de Israel en Siria. Una vez más, el punto de que Jesús trae aquí señalando a la gente de Nazaret que sus corazones estaban endurecidos a la verdad y de que eran pecadores, pobres, encarcelados, ciegos y oprimidos, tal como lo eran los judíos de los días de Elías y Eliseo. Y es por eso que Dios los envió a ministrar a un par de gentiles marginados que vieron la verdad sobre ellos mismos y su pecado y fueron salvos por la gracia de Dios. Es decir, aunque un profeta no tiene honor en su hogar, es honrado por otros, incluso por los gentiles despreciados que reciben su mensaje de gracia y misericordia de Dios. Y cuando la gente escuchó esto, que Dios era misericordioso con los gentiles malvados en lugar del pueblo judío, no pudieron soportarlo más. Era bastante malo que Jesús afirmara ser el Mesías. Ahora él estaba afirmando que él era el Mesías que mostraría misericordia a los gentiles, y se enfurecieron todavía más. Y todo el pueblo de la sinagoga se llenó de ira al oír estas cosas. Escuche, comprenda que la razón por la que se enfurecieron fue porque eran orgullosos y farisíacos. ¿Cómo se atreve Jesús a acusarlos de ser pecadores, de ser moralmente necesitados, espiritualmente ciegos, esclavizados por el pecado, oprimidos por la religión? Ellos eran buenas personas, ellos no necesitaban ser salvadas. Después de todo, Abraham era su padre y ellos eran el pueblo elegido de Dios. Amigos, eso es exactamente la razón por la cual la gente rechaza hoy a Cristo. Es porque son orgullosos, farisaicos, y no ven en sus corazones pecaminosos de la rebelión contra Dios. Se consideran ellos buenos cuando no lo son, se consideran ricos cuando son pobres, se consideran libres cuando son esclavos a su pecado. Ellos se consideran omniscientes cuando en realidad están ciegos. Ellos se creen como que lo saben todo y ellos no tienen entendimiento de lo que está pasando. Ellos se consideran como son ciegos, se consideran como dueños de sus vidas cuando solamente están oprimidos. Y es como gente como esta
que tiene la necesidad de Cristo, tienen que llegar al final de sí mismos. Tienen que verse a sí mismos tal como se vio la viuda gentil azotada por el hambre que Elías vino a ella, totalmente empobrecida y sin recursos. Tienen que verse a sí mismos como lo hizo Naamán, con lepra en el alma, sin ninguna esperanza en curación, excepto el de humillarse ante Dios aceptando su curación. Esta tiene que ser tu forma de pensar si vas a ser salvo. En lugar de confiar en ti mismo para ganar la entrada al cielo, debes de ver que no tienes esperanza sin la muerte de Cristo por tus pecados, porque eres un hombre pobre, esclavizado, ciego y oprimido. Tu única esperanza es la muerte de Cristo en la cruz como pago por tu rebelión contra Dios. Pero no era esa la mentalidad de la gente de Nazaret, porque no solo estaban enojados con Jesús por lo que les dijo acerca de ellos mismos y que Dios era misericordioso con los gentiles a quienes ellos despreciaban, sino que en su ira querían silenciarlo. Entonces trataron de matarlo, pero no tuvieron éxito. Como nos los dicen en el versículo 29 y 30, se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual habrían edificado su ciudad para arrojarlo desde un precipicio, mas pasando por en medio de ellos se fue. Si alguna vez usted necesitaba una prueba de la inconstancia de las personas y la hostilidad hacia Dios, esta es la prueba. Solo unos minutos antes de esto habían recibido a Jesús en su sinagoga como un héroe en la ciudad natal, hablando bien de él y quedando impresionados con las palabras de gracia que había compartido, y ahora estaban tratando de asesinarlo, arrojándolo por un precipicio a su muerte. ¿Por qué harían una cosa así a Jesús, a la persona más amorosa, amable y misericordiosa? Recuerde que la gente de Nazaret conocía a Jesús mejor que nadie más porque él había crecido entre ellos, y al escribir sobre su familiaridad con Jesús, Ken Hughes dijo lo siguiente: piénsalo, habían visto a Jesús crecer desde la infancia hasta la edad adulta, aunque nunca había soñado que Él era Dios. Ciertamente conocían su carácter de primera mano, nunca lo habían visto hacer nada malo, nunca había mentido, nunca había desobedecido, nunca había sido desagradable. De hecho, era una persona más cariñosa, atenta, atractiva que jamás habían conocido. Sin duda, era famoso localmente por sus actos de misericordiosa. Él era el más encantador que jamás habían conocido, y sin embargo estaban listos para matarlo y no podían hacerlo porque no era el tiempo del Señor para morir. Y ellos quisieran ver un milagro, lo hubieran casi podido ver, pero no era el momento. ¿Y por qué la gente era tan hostil en contra de él? Las personas más... Y es como lo dijo Pablo en Romanos 8-7, porque la mente está puesta en la carne, que la mente que está puesta en la carne es enemiga a Dios. Es decir, por naturaleza todos nosotros somos hostiles hacia Dios. Lo odiamos. Y si alguien les dice que no, eso no es verdad. Pueden decir que aman a un Dios que han creado en su mente, pero no al Dios verdadero. Y por naturaleza todos nosotros somos hostiles al Señor, lo odiamos, lo despreciamos, porque odiamos que nos diga que somos pobres, esclavizados, ciegos, oprimidos, y si pudiéramos lo hubiéramos matado. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, entonces esto es lo que hay en su corazón. Y la única forma en la que usted pudiera cambiar su posición es si el Señor cambia su corazón y le puede dar una nueva disposición en su corazón, que se arrepienta por su pecado y de que usted pueda poner su confianza en Jesús para su salvación, para poder admitir que usted es un pecador sin esperanza de estar bien con el Señor en sí mismo. Usted puede encontrar en su corazón, buscándolo al Señor, lo que revela dentro de usted es de que el Señor está trabajando y haciendo su obra dentro de usted, para que usted, lo único que le queda a usted hacer es recibir a Cristo como su Salvador. Lo que quiere decir es de que le da la bienvenida, abre su corazón, pone su fe en Él. Al creer en Él y en su muerte en la cruz para su salvación. Ahora, si usted quiere hablar con alguien acerca de esto, aquí hay gente, puede buscarnos al final del servicio. Vamos a orar y después vamos
Yo lo siento que es muy breve. Vamos a tener la última cena. Señor, te agradecemos por este pasaje de la Escritura. Te agradecemos porque estamos convencidos de que en nuestro mundo, al no estar salvos, de que tú hubiéramos sido como ellos, hubiéramos tratado de matarte. Te agradecemos porque nos has transformado, transformaste nuestro corazón, porque nosotros no somos neutrales, nosotros te amamos, te obedecemos y oramos mientras recordamos la última cena, de que en ese tiempo podamos nosotros recordar tu muerte en la cruz, y nosotros oramos por todo esto en nombre de Jesucristo.